como todos los jueves a las 10 de la mañana, desde los estudios de Radio Centenario, comienza Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país, con la participación de Federico Kramerman. Reconociéndonos en el pasado, nos encontramos en el presente y soñamos el futuro. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Buenos días, amigas y amigos. Durante estos días hemos asistido a nivel de la discusión pública de la política a las candidaturas que tendrá cada uno de los partidos de cara al año electoral, que es el año próximo. Pero mientras ocurre esta discusión, todos los días salen noticias diversas de que se sube tal candidato, se baja tal otro, se hacen alianzas. Asistimos, tras bambalinas, a la concreción del modelo que el Frente Amplio ha llevado adelante y sobre todo a las medidas que ha tomado en estos tiempos donde realiza silenciosamente un ajuste sobre todo el pueblo. ¿Por qué decimos esto? El Frente Amplio ha terminado siendo el gobierno ideal que los capitales extranjeros necesitaban. Se ha amoldado perfectamente a las necesidades de lo que pretenden quienes regulan el orden mundial para nuestro país. Expliquémonos. Tendremos votada en pocas semanas, mientras se discute ahora en la Cámara de Representantes, una rendición de cuentas que el propio gobierno se enorgullece de que es la más austera de todas, la que gasta menos. Pero esa austeridad, de la que tanto se enorgullecen, significa, primero que nada, el pago de la deuda externa y sus intereses, significa destinar dineros en el futuro para utilizar las privatizaciones mediante la ley de PPP, es decir, privatizar bienes públicos en salud, en educación, en infraestructura, mientras que justamente se niegan los recursos genuinos para la educación, para la salud y para la vivienda. Mientras se siguen proponiendo, incluso en la propia rendición de cuentas y se anuncian, ajustes salariales que para este año en las rondas de Consejo de Salario que van a estar por debajo de la inflación. Es decir, en definitiva, indirectamente mediante recortar derechos y beneficios sociales o directamente mediante ajustes salariales, se pretende bajar el salario real de los trabajadores y aumentar de esta manera las ganancias del capital. Pero además de la rendición de cuentas, esta misma semana hemos asistido a dos hechos más que grafican cuál ha sido palmariamente el rumbo que ha tomado el Frente Amplio. Se aprobó en la Cámara de Senadores y ahora en la Cámara de Diputados un nuevo Código del Proceso Penal, que se había aprobado el año pasado uno, pero ahora se ajustaron con medidas que son mucho más represivas, medidas que terminan instalando la agenda en materia de represión y seguridad que demandan los partidos tradicionales, los llamados partidos de la derecha tradicional. Pero es una agenda que de fondo el gobierno también comparte, una agenda represiva que aumenta las penas, que terminará por elevar la cantidad de presos. Es algo que está totalmente alejado de lo que ha sido la línea de la izquierda en el tema de seguridad ciudadana, que tiene más que ver con la rehabilitación, con la reinserción, algo impensado en la realidad de hoy, por las condiciones incluso de las cárceles uruguayas, y que todo esto solo va a redundar en una mayor inseguridad, en una espiral creciente de violencia ciudadana, que además van a venir a solucionar, como ya lo están haciendo, cuando haya una cantidad aún mayor de personas detenidas, privadas de su libertad, nos van a decir que el hacinamiento en la cárcel no da para más y que hay que construir aún más cárceles mediante el modelo de la participación público-privada, asegurando nuevamente con los dineros públicos extraordinarias ganancias al capital y volviendo otro ámbito más, como el de la seguridad, un ámbito mercantilizado, un ámbito para lucrar. Pero el hecho que se dio esta semana y que termina para nosotros de consolidar el rumbo totalmente a favor del capital que tiene el gobierno, tiene que ver con la aprobación el pasado martes, con los votos del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado,
del Partido de la Gente, del Partido Independiente, del Tratado de Libre Comercio con Chile, donde la única fuerza política que votó en contra fue la Unidad Popular. Haber aprobado, junto a los partidos tradicionales, el Tratado de Libre Comercio significa para nosotros una renuncia a los postulados más básicos de la izquierda, a tirar a la basura la tradición de la izquierda uruguaya. Significa arrodillarse a las demandas de los poderosos y poner al Uruguay en sintonía con lo que quieren las clases dominantes del mundo. Por supuesto, en sintonía para que aumenten sus ganancias, explotando aún más y mejor a los trabajadores de nuestro país y del mundo en general. El Tratado de Libre Comercio con Chile, que funciona como cabecera de puente para igualar las normas que requieren los países centrales, termina tendiendo en definitiva una alfombra roja para la inversión extranjera directa. Les pavimenta el camino, les allana el camino a la inversión extranjera que viene por nuestros recursos y que no dejan nada para el país. El Tratado de Libre Comercio compromete, por lo tanto, el futuro para todos los uruguayos. Por eso nosotros, graficando con estos hechos cuál es el rumbo del gobierno, nos hemos planteado un camino distinto. Por eso hace un año y poco conformamos Compromiso Socialista y junto a quienes lo creamos hace un año y a todos los compañeros que felizmente se nos han sumado, nos planteamos un programa distinto. Nos planteamos un programa que de fondo se sustenta en romper las cadenas de la dependencia. Entendemos que desde que el Uruguay surgió como nación independiente, ha sido parte de un proceso de explotación y saqueo que nosotros nos proponemos revertir, con una profunda redistribución de la riqueza y del patrimonio nacional, orientado, primero que nada, a satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. En Compromiso Socialista, nosotros somos militantes sociales, básicamente, antes que nada. Surgimos y nos identificamos con la rica tradición de lucha del pueblo uruguayo y peleamos por una patria soberana y libre de la opresión del imperialismo. Un país que tenga y que sea dueño de su propio destino. Reivindicamos el derecho de nuestro pueblo a asumir el destino de nuestro país sin injerencia extranjera alguna. Por eso mismo hemos elegido un rumbo diferente, teniendo claro que quienes gobiernan hoy, a pesar de vestirse con ropajes de izquierda, tienen un rumbo que nada tiene que ver con satisfacer las necesidades del pueblo. Nosotros somos un movimiento de acción política. Luchamos por la igualdad social, el derecho al trabajo y el salario justo, por la salud, educación, vivienda y el derecho de todos a una vida digna. Para llevar esto adelante estamos convencidos que la historia la hacen antes que nada los pueblos y antes que nada los trabajadores, que son los protagonistas de cualquier cambio y de todas las grandes transformaciones. Creemos, además, en nuestra práctica política, en la solidaridad y en la fraternidad, en la fuerza que proviene de los trabajadores para construir y plantearse un mundo nuevo. Frente al individualismo y al egoísmo que día a día se pregona, nosotros promovemos una práctica colectiva. Reconocemos además y particularmente la fuerza inspiradora y rebelde de la juventud, su creatividad y su energía transformadora. Por eso promovemos su participación política junto a todos los sectores populares. Y hemos asumido, con firmeza y con decisión, la organización de una alternativa de izquierda, para afrontar el desafío de alcanzar una patria nueva y para seguir planteándonos como horizonte concreto y alcanzable una sociedad diferente, el socialismo. Si quieres enviar un mensaje o conocernos mejor, visítanos en nuestra página web www.compromisosocialista.uy, al número de WhatsApp 091 070 182 o al Facebook Compromiso Socialista Uruguay. ¿Por qué decimos todo esto? Porque vivimos hoy en un mundo en el que, si bien al mismo tiempo se ha desarrollado enormemente la tecnología y la capacidad de producción de bienes materiales y de alimentos, la mayoría de los habitantes del planeta viven en la pobreza. Aunque la humanidad se encuentre en condiciones de alimentar al doble de la población que tiene nuestro planeta, la realidad lo que muestra es que millones y millones de personas pasan hambre. La crisis económica que va atravesando a los distintos países, va trayendo además crisis política, que es también una crisis social y cultural, que desestabiliza el orden mundial, que pone en jaque al sistema capitalista mundial. Esta situación genera un gran aumento igual de la agresividad de las potencias y de las clases dominantes del mundo. La expansión y la conquista de nuevos mercados provocan además la competencia entre quienes pretenden repartirse el mundo. Mientras exista el capitalismo,
y esto nosotros siempre lo vamos a dejar con claridad, mientras exista el capitalismo va a existir injusticia y desigualdad. Siempre va a haber crisis y siempre va a estar basado en la explotación de millones de seres humanos, en la destrucción de la naturaleza, en la degradación ambiental. Y siempre habrá agresión contra los pueblos, siempre la guerra será un recurso al que apelen las clases dominantes para mantener sus privilegios. La inserción de nuestro país en el mundo se da en el esquema del orden mundial que imponen las clases dominantes de los países centrales que explotan a las clases trabajadoras del resto de los países con la complicidad de las clases dominantes de cada uno de ellos y que también explotan a los trabajadores de sus propios lugares. Y en este esquema, la inserción de nuestro país ha ido variando un poco según las distintas épocas, pero siempre ha sido planteándose al mercado mundial como productor de materias primas. Es decir, siempre ha sido según las necesidades de los grandes capitales internacionales. En particular, para comprender mejor la realidad actual, es desde el gobierno militar, en los años 70, que las políticas económicas implementadas han mantenido y aumentado la dependencia de nuestro país con respecto al extranjero. Luego los gobiernos de blancos y colorados mantuvieron el esquema y aplicaron intensamente las políticas neoliberales que condujeron a la crisis económica del 2002, que todos los uruguayos recuerdan bien. Desde el 2005, con los distintos gobiernos del Frente Amplio, también se ha mantenido ese rol y inserción del país en el mundo, con ese esquema basado en la inversión extranjera directa, incluyendo también políticas sociales que fueron generando un consenso social que permitió aplicar la política económica que los grandes capitales demandan. Pero este modelo llega a su agotamiento, se ve día a día en el vivir de todos los uruguayos. Mientras se evidencia su propia incapacidad de resolver los problemas de las grandes mayorías, los capitales presionan para no perder sus ganancias y el gobierno termina siempre vez tras vez descargando las medidas sobre la clase trabajadora y el pueblo en general. Incumple descaradamente las promesas electorales que realizó para llegar al gobierno. El Uruguay hoy es claramente un país de economía primarizada, en el que a su vez las empresas que producen los principales productos que el país exporta están en manos de capitales extranjeros. Por eso para nosotros en este escenario solo hay dos posibilidades. O se gobierna para el capital o se gobierna para el pueblo. Y las medidas económicas que desde el gobierno se toman son claras en favorecer al capital frente al trabajo. Son claras en afianzar su política que también es de base neoliberal, que tiene como objetivo mantener los pagos de los intereses de la deuda y continuar con los beneficios fiscales y las exoneraciones al gran capital. Toda esta situación genera también cierta crisis ideológica en distintos grupos que orbitan en la política nacional. Grupos que se han abanderado con los procesos progresistas en general y han teorizado sobre los alcances de los mismos. Detrás de gobiernos como el Frente Amplio, que llegaron al poder resumiendo en gran medida la propia resistencia popular a las políticas neoliberales de los partidos de derecha, se agrupan varios partidos que se autodenominan socialistas, comunistas, que dicen perseguir una sociedad más justa o la liberación nacional. Pero son sectores que, en definitiva, han querido torcer la doctrina del socialismo científico y que trasvisten la realidad acorde a sus intereses. Es así como este oportunismo justifica su permanencia y el respaldo a un gobierno como el del Frente Amplio con diferentes pseudoteorías que tienen como fin último dar un marco teórico que haga aceptable esa adhesión que en definitiva es demagógica a la causa de los trabajadores, pero que en realidad tiene una práctica oportunista que promueve la conciliación de clases. Nosotros, como militantes de izquierda, no estamos dispuestos jamás a ser parte de lo que siempre repudiamos. Jamás seremos parte de quienes fomentan el capitalismo, de quienes han perpetuado la impunidad, de quienes envían tropas de ocupación al extranjero. Nosotros no avalamos que se venda nuestra tierra y nuestras riquezas al bajo precio de la necesidad de unos pocos. No aceptamos la amenaza de que pueden volver los partidos tradicionales, ni que nos acusen por decir estas verdades de hacerle el juego a la derecha. Quienes así pensamos, tenemos derecho a manifestarnos y a ponerlo en práctica, a denunciar las políticas que siempre fueron enfrentadas cuando otros partidos las llevaban a cabo. Tenemos derecho a defender los mismos ideales por los que lucharon miles de militantes de izquierda. Nosotros defendemos una ideología de izquierda sin renuncia a nuestros principios. Entendemos que pertenecer a la izquierda uruguaya no significa aceptar y justificar el capitalismo y aplaudir sus mil disfraces con el fin de perpetuarse en el poder. Pero en la realidad de hoy, como fruto de la historia del Frente Amplio, son también muchos los militantes sociales y de izquierda que hoy siguen apostando a esa herramienta. Si bien es claro que el desencanto ha ido aumentando,
la forma de presentar vez tras vez la discusión entre gobierno y fuerza política, de querer mostrar que a veces se consigue algún avance, algún nuevo derecho, cuando a cambio de eso se votan enormes beneficios al capital y se cercenan reales derechos de los trabajadores. Todo esto busca imponer una idea artificial de que existe un espacio para dar la disputa en la interna del Frente Amplio. Sin embargo, es claro que en este tercer gobierno, el del segundo de Tabaré Vázquez, las medidas que ha tomado el Poder Ejecutivo, que buscan abiertamente favorecer al capital a costa del pueblo, sumado además al manejo autoritario de los conflictos por parte de las autoridades, hace que mayores de cantidades de militantes se separen y lo hagan con ganas de participar en espacios políticos que los representen. Por eso allí viene lo que para nosotros es de una importancia estratégica, que es la reunificación de la izquierda en el plano electoral por fuera del marco frente amplista. Por eso nosotros creemos que la unidad popular es el camino correcto. Es un sector que ya tiene un camino recorrido y un acumulado claro, que es un importante sector del espectro político que reivindica los postulados históricos de la izquierda. Nosotros somos parte de la unidad popular porque estamos convencidos que es posible desarrollar allí un trabajo unitario. Entendemos que podemos tener diferencias, pero que las mismas son secundarias, ya que son mucho más relevantes los posicionamientos públicamente asumidos y defendidos por la unidad popular. Nosotros no podemos ignorar que frente a los tiempos que se vienen, la derecha, a través de sus partidos tradicionales, buscará aprovechar esta situación de crisis ideológica que se da en quienes se llaman de izquierda y promoverá, por un lado, avanzar en las medidas de ajuste, como ya lo están haciendo, como la votación conjunta de oficialismo y Partido Nacional del Tratado de Libre Comercio lo demuestra. Pero al mismo tiempo, los tradicionales partidos de la oligarquía van a intentar confundir a todo el pueblo para empujar a todos hacia posiciones más a la derecha. Para nosotros es crucial entonces contrarrestar esto, llegar con claridad a todos los compatriotas, en particular a los trabajadores, para poner en claro que el fracaso del Frente Amplio, que el fracaso del progresismo, es el fracaso de una opción burguesa más, y no es el fracaso de las ideas de la izquierda y el socialismo. Por eso los invitamos a todos a sumarse a la Unidad Popular y trabajamos para ello desde Compromiso Socialista. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. Esto fue Cambio de Rumbo, un espacio de Compromiso Socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país. Nos reencontramos el próximo jueves a las 10 horas. Larga, muchacho, tu voz, joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra.